Bueno, muy bien. Pues vamos a comenzar a recordar algunos asuntos interesantes del pasaje de Isaías, 3 pequeños capítulos. En otras ocasiones hemos leído hasta 5 capítulos, ¿no? Que ha sido una lectura más larga, esta fue una lectura mucho más breve. Entonces, hay mucho que pensar en esto, pero principalmente vamos a enfocarnos en el siervo de Hashem, ¿ok? Hashem significa Señor y es la expresión más común que el pueblo de Israel le da para referirse al Señor. En español se dice el Señor, pero en hebreo se pronuncia Hashem, ¿sí? Que significa literalmente el nombre, ¿ok? El del nombre, por decirlo en nuestro idioma, el del nombre porque es sagrado, ¿ok? Entonces cuando escuchen esa expresión de Hashem, piensen, ¿verdad?, que se traduce como el Señor. Entonces el pasaje de Isaías, como hemos visto, es profecía que habla de la primera venida de Cristo. Y vimos que primero una parte de la mitad del libro está exhortando a Israel, ¿verdad? Y hablando de los juicios justos de Dios por el pueblo rebelde al Señor. Pero después una parte del libro de Isaías se enfoca en la promesa del consuelo. Entonces, como la Torah tiene dos aspectos, Jukim y Mishpatim, que quiere decir la Torah tiene juicios y promesas, ¿okay? En la Torah están establecidas las leyes, ¿verdad? Y los juicios de Dios, a eso se refiere. Pero también en la Torah hay promesas, ¿ok? Promesas, dos aspectos. Isaías, ¿verdad?, como profeta que sabe que debe de el pueblo volver a la obediencia a Dios, sus mandamientos. Entonces en toda su profecía aparece de forma similar. Cuando empezamos a leer vimos mucho sobre juicio, sobre el juicio de Dios aquí hacia su pueblo, y juzga a su pueblo con justicia y con misericordia. Ya sabemos sobre el trato de Dios con su pueblo porque el mundo es distinto. El mundo está constituido enemigo de Dios, y aunque el pueblo de Dios sea pecador, no por esto es el enemigo de Dios, ¿ok? Pero Dios le da arrepentimiento. Entonces la otra parte, y esta es la parte de la promesa, ¿sí? Esta es la promesa que se vislumbra con el profeta Isaías, ¿ok? Vamos viendo este asunto, ¿ok? El servir nunca puede constituir esclavitud para quien ama. Si servimos al Señor, ¿le hacemos por qué? Porque le amamos, ¿de acuerdo? Debe ser porque le amamos, no porque tengamos un compromiso simplemente como cualquier otro o por una obligación. Realmente el servir al Señor es un privilegio. Así que, ¿quién tenemos como mejor ejemplo de servicio? A Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? A Jesús tenemos como mejor ejemplo de servicio. Ahora, en el capítulo 49 comienza el texto diciendo: oíd costas y escuchad, pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Bien, hay que entender que la escritura, ¿verdad?, nos habla de la venida del Mesías, pero también nos habla que es el siervo de Hashem, pero es el siervo sufriente. Entonces ya el profeta Isaías en los próximos capítulos nos va a descubrir la misión del Mesías. Es decir, el profeta está hablando de que este siervo, el siervo del Señor, ¿sí?, el siervo de Dios, sufriría. Y mucha gente sin conocimiento de la profecía piensa que esto sucedió como un accidente o como que no tenía que ser que Jesús muriera crucificado. Pero
cuando conoces toda la escritura, desde que empezamos a estudiar el Génesis hasta este pasaje, constantemente Dios ha mostrado, ¿verdad?, que el Cordero representa este momento en que el Mesías va a morir crucificado. ¿Ok? Esa es la figura de lo que viene diciendo, porque así debía de ser la redención del mundo. ¿Ok? Dios está mostrando, Dios está anunciando la redención de su creación, la redención de su pueblo, la redención del mundo a través del sacrificio. Dios lo estableció de antemano así. Entonces ya está entendido que el Mesías sufriría. Y entonces a esta parte, a estos pasajes que vienen adelante, se habla del Yeshua, el Mesías sufriente, el siervo sufriente. ¿Por qué sufrió? Por el pecado. ¿De acuerdo? Su padecimiento fue por el pecado. Bien, entonces para el pueblo de Dios el camino de restauración es el de servicio y sufrimiento. Viene uno que perdonará la iniquidad y restaurará la justicia a Sión. En contraste con la rebelde Israel, este siervo vendrá voluntaria y humildemente a ofrecerse a sí mismo como sacrificio por muchos. Por lo tanto, los fieles son llamados a oír la voz de Dios, pues cercana está su justicia. ¿Me quieren decir cuál pasaje consideran? A ver si coinciden conmigo. ¿Qué pasaje del Nuevo Testamento dice esto muy claramente? Que Él vendría voluntariamente como siervo. ¿Se acuerdan qué pasaje de la Biblia? ¿No? Bueno, vamos a Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, Pablo, ¿verdad?, menciona con toda claridad esto. Desde el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y esto es lo que en la primera lección que recibes del Evangelio es la revelación de la naturaleza divina del Mesías, porque precisamente eso le decían, acusándole a él que por qué se hacía igual a Dios. Y la escritura es clara y Pablo dice, ¿verdad?, que siendo igual a Dios, eso es la naturaleza del Mesías. Entonces aquí Pablo está revelando este misterio que tiene que ver de cómo él fue plantado o cómo él vino a este mundo. ¿Ok? Y además de esto dice, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Ok? ¿Ya ven? El siervo de Hashem, Isaías profetiza al Mesías, ¿verdad?, el siervo sufriente. Y ahora Pablo, ¿verdad?, simplemente está confirmando la enseñanza del Evangelio cuando habla de la naturaleza del Mesías. ¿Ok? Cuando dice que él, siendo igual a Dios, se despojó. Y esta expresión no es muy clara, pero lo que representa es, verdad, que siendo quien era, vino a este mundo en forma de siervo, semejanza de siervo. La palabra de siervo, de forma de siervo, no nos ayuda en el español, pero el semejanza de siervo aquí está confirmando cuál es su objetivo. Él viene a consolar, ¿de acuerdo? Él viene por la consolación de su pueblo y de los suyos. Ahora vamos adelante cuando sigue Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yehoshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Algunos detalles de traducción no son a veces fáciles, y obviamente, ¿verdad?, la cuestión de la teología en cuanto a la naturaleza del Mesías es profunda,
pero aquí está afirmando todo lo que se ha venido diciendo en relación al Mesías en la Escritura. ¿Ok? Aquí una vez más. Entonces tenemos en Isaías 49 el servicio del Mesías, ¿sí? Su misión, a qué vino Él a este mundo. Y en el capítulo 50 también vemos, ¿verdad? Como vamos a leer los primeros versículos para que lo recuerden. Dice el verso 1: Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quien yo os he vendido? Y aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Hay que hacer una nota, hermanos. Miren, el lenguaje bíblico es figurado, es simbólico en muchos aspectos. Y aquí el uso de la expresión sobre la madre es en referente al pueblo de Israel, porque Dios le está hablando en general, ¿ok? No a individuo en particular, el hijo y la mamá, sino le está hablando a todo Israel. ¿Cómo es que Israel tiene una mamá, todo Israel? ¿Sí? Entonces está refiriéndose a como nación. ¿Cuándo nació Israel? ¿Ustedes recuerdan cuándo nació Israel? ¿Dónde nació Israel? Bueno, hagan un poco de memoria y regresen cuando Moisés sale de Egipto con todo su pueblo. Ahí se dice que ahí nació el pueblo de Israel. Entonces es una comparación como el momento de un alumbramiento, ¿sí? Es una comparación completamente similar. Si ustedes van imaginando el escenario y el partimiento de las aguas y el cruce de las aguas, todo eso es la figura de un parto, de un momento de parto. Entonces decir, ¿verdad?, que Israel nace ahí es esto mismo que está diciendo, ¿sí? Ahí nació, ¿sí? En el sentido espiritual, ¿ok? Y Israel, que representa a todo el pueblo, está Dios citando a ese aspecto suyo pasado, ¿ok? Porque ¿dónde fue repudiado Israel? ¿Dónde? No, ahí nació, ahí fue liberado el pueblo, ahí apareció lo que el profeta Jeremías diría: de Egipto llamé a mi hijo. Así que hay momentos en que Dios le dice a la nación hijo, pero hay momentos a los que se refiere de su pasado como madre. Ese es el lenguaje simbólico. ¿Recuerdan? Bueno, exactamente. La carta de repudio, o sea, el repudio de Jehová hacia Israel fue cuando Israel pecó en el becerro de oro en el monte Sinaí. Ahí dijo, a Moisés le dijo: ya no quiero este pueblo, ya no quiero este pueblo, porque ahí se celebró, fíjense cómo son las figuras, el pacto, el establecimiento del pacto, ¿ok? Y Israel ya le fue infiel al Señor y dijo no, ya. Entonces estos que están con el tiempo de Isaías son los descendientes de aquellos en el Sinaí, cuando Dios hizo pacto matrimonial con ellos, e Israel como esposa le fue infiel con el becerro de oro. Ahí está el repudio, ¿ok? Entonces pasa el tiempo y ahora Dios vuelve a citar ese momento. Ya lo puede comprender un poquito más. El lenguaje de las profecías, para que sea mucho más sencillo, necesitan saber este tip, necesitan saber esta nota importante. La lectura de los pasajes se nos hace un poquito complicada porque es poesía y tiene mucho simbolismo, mucho. Pero ¿cómo lo veo? Con facilidad voy a los evangelios. ¿Y con qué facilidad puedo identificar a Yeshua como el siervo de Dios y el servicio y el objetivo en el evangelio? Pero si yo lo veo aquí en Isaías, no resulta siempre tan sencillo, pero quiero decirles que este es el cumplimiento. Lo que está relatado en los evangelios, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, es de lo que se estaba profetizando aquí, ¿ok? Es una forma sencilla para que traduzcamos estos asuntos de Dios de Isaías 49, el siervo, ¿verdad? El siervo, el Mesías, ¿sí? Luego el capítulo 50, la firmeza
del Mesías, sanidad en Sión. Él viene, dice, a restaurar, ¿sí? Él viene a restaurar. Y lo que el pueblo de Israel no identificó cuando llegó el Mesías era que Dios primero restauraría y luego traería su establecimiento de su reino, del Mesías rey. ¿Ok? Mesías rey se dice Yeshua ben David. ¿Ok? O sea, el hijo de David, el rey ya con su establecimiento de su reino. Pero en este momento Él viene a sanar al quebrantado y a restaurar, a salvar. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces Dios va preguntando, ¿verdad? En Isaías 50, ¿verdad? ¿Quién es el que está atento al anuncio? ¿Quién es el que está percibiendo esto que está sucediendo? Cuando el Mesías estuvo, mucha gente no lo notó, mucha gente no lo vio. Y hay una razón. A ver si se puede acomodar como estaba, ¿sí? Ajá, está bien así. Sí. Nada más tantito inclinación ahí. Ayúdame, por favor. La última parte es Isaías 51. Cómo cuando el Señor ponle una calcita nada más y ya no pasa nada, póngale una ándale así, ahí está. Bueno, termino. Si no, déjenlo así, no hay problema. Cuando el Señor está, hay personas que no lo identifican a Él, al Mesías, no lo reconocen. Isaías ya lo había profetizado, porque dice: ¿quién oyó el anuncio? Ahí está bien, gracias. ¿Quién atendió al anuncio? ¿Quién se dio cuenta de lo que pasaba? Dice Isaías en el capítulo 50. Hubo quien no lo notó. Cuando Jesús estuvo, ¿verdad? Hubo quien tampoco lo notó. Por lo tanto, el 51, con esto voy a terminar ya. En el capítulo 51 dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Entonces, esta primera palabra de oídme o escuchar, que es lo que va a enfatizar el Señor a través del profeta Isaías, en hebreo se pronuncia el Shema. Shema, que quiere decir oye. Entonces, la primera habilidad que uno debe de tener es la de oír. ¿Ok? Oír la voz de Dios y no dejar de oír la voz de todo el tiempo, todas las veces que sea necesario. La primera habilidad que se necesita es la de oír. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando estuvo el Señor, cuando estuvo Jesús, hubo quien no lo escuchó, no lo quiso oír. Y no es solamente oír como su voz, sino prestar atención. Hubo quien no prestó atención a sus palabras, quien no hizo caso de lo que Él les dijo. Cuando la Biblia, ¿verdad?, la Torah decía que el que oiga las palabras del Mesías, ¿verdad?, tendría bendición. ¿Ok? Que era importantísimo oír sus palabras, su enseñanza, su mensaje. Entonces Dios en el 51 vuelve a decir: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Y nosotros, hermanos, también tenemos que siempre tener esta habilidad en nosotros. Oye Israel, por eso Dios le dice Shema Israel. Por eso el Shema Israel, la expresión de oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es el principio de la fe. Es lo esencial, vaya, lo más fundamental. Cuando alguien es capaz de oír al Señor, de oír al buen pastor, al verdadero pastor, oír su voz, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tiene la posibilidad de seguir al Mesías. El que no oye su voz no le puede seguir. Por eso decimos que la habilidad necesaria, indispensable, es oírle, oír su enseñanza, hacer caso de su mensaje, hacer caso de su enseñanza, porque entonces tú le vas a poder seguir. Pero si no lo oyes, o si cierran sus oídos como veía Isaías con el pueblo, entonces no le van a poder seguir. Y no poder seguirle significa que no van a ser salvos. ¿Ok?
solamente escuchando. Por eso Jesús decía: el que oye mis palabras y las obedece, le consideraré como aquel que edifica su casa sobre la roca. Pero el que oye mis palabras, ¿verdad?, y no las atiende, es como insensato que edifica su casa sobre la arena. Entonces, bendición el recordar estas cosas que nos da la palabra de Dios. Nos ponemos de pie, por favor, y hagamos una breve oración. Señor, te damos muchas gracias por la lectura de tu palabra, y que nos mantengamos unidos, Señor, siguiendo todo este relato y esta profecía maravillosa que nos recuerda el día de hoy sobre el servirte a ti por amor, servirte, Señor Dios, con pasión, y servirte mirando el ejemplo maravilloso de Yeshua, el Mesías, nuestro Señor, quien, siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo y se hizo siervo, y nos mostraste el camino que debemos seguir, y cómo poder, Señor, parecernos un poquito a ti. Ayúdanos, Señor, que en esta iglesia todos tengamos corazón de siervo, todos querramos, Señor, hacer las cosas para la gloria tuya. Todos pensemos, Señor Dios, en ti. Tú eres el Señor, tú eres el dueño de todas las cosas y de nosotros, y todos somos tus siervos, siervos de la justicia, servidores de tu palabra, y queremos, Señor Dios, oír tu voz. Que nuestros oídos espirituales estén abiertos siempre, en todo momento y toda ocasión, que tú quieras hablar a nuestras vidas, Señor, que tú quieras hablar y enseñarnos, y quieras, Señor, darnos instrucciones para nuestra vida cotidiana, Padre. Así que te damos muchas gracias por este maravilloso tiempo, y enséñanos aún más, Señor, enséñanos aún más el verdadero liderazgo, el verdadero servicio, la verdadera, Señor Dios, manera de agradarte a ti, Padre. Gracias, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Amén. Muy bien, vamos a alabar al Señor. ¿Están listos? Amén. Bueno, denme un momento. Vamos a soltar la pista.